señores, y esa opción no la tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos desconocimiento porque nosotros queremos, no porque Dios quiera que tengamos el desconocimiento. Así que vamos a continuar la segunda parte del estudio bíblico de la semana pasada bajo el tema apostasía en tiempos finales. Y realmente yo quería entrar a la tercera señal espiritual de los últimos tiempos. Pero el Señor me recalcó en unos puntos que habíamos mencionado por encima la semana pasada, pero Él, a través del Espíritu Santo, nos llevó a profundizar. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Él obrando, ¿verdad? A través de la enseñanza y que nosotros podamos atesorarla y ponerla en práctica. Oremos, Padre, te damos gracias, te damos gloria en esta maravillosa mañana, Señor, reconociendo que estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor. Gracias por una oportunidad más de vida, por una oportunidad más, Señor, de en este cuerpo, de en esta carne, poderte glorificar y con libertad llegar a tu casa para exaltar y darle honra a tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos que se encuentran en medio nuestro. Gracias por los que están de camino. Gracias por los que van a llegar más tarde. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de mis limitaciones, de mis emociones, de mis sentimientos, para que ninguno de ellos, Señor, afecte la enseñanza de tu palabra. Te damos desde ya toda la gloria, te damos toda la honra y que tu Espíritu Santo haga conforme a tus propósitos en gloria. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar segunda de Tesalonicenses, que fue la porción bíblica que estuvimos utilizando para desarrollar el tema del domingo pasado y de este domingo. Y así el domingo que viene, si el Señor no ha llegado a buscar su iglesia, pues entonces estaremos desarrollando la tercera señal espiritual que la iglesia tiene que estar velando en estos tiempos postreros. Dice así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La exhortación que nos está haciendo es: nadie os engañe. Pero lo más brutal es que dice, y en ninguna manera. Es que la Biblia nos dice que en el cielo no va a haber excusa. Es que María Antonia me lo enseñó mal. No es problema María Antonia, ¿verdad? No es responsabilidad María Antonia, es responsabilidad mía que no escudriñé las escrituras y no busqué la dirección del Espíritu Santo. Así que en el cielo no va a haber excusa. Y Dios ha dado aquí una orden: que nadie te engañe de ninguna forma. ¿Okay? Así que, y la semana pasada estuvimos hablando, para repasar un poquito, para que los que nos están sintonizando puedan entender de qué estamos hablando. Y dicho sea de paso, primero un saludo a todos los pastores en Cuba, un abrazo, un beso, Santo Domingo, México y en Guatemala. Decimos que los amamos mucho y estamos orando siempre por ellos. Y la semana pasada estuvimos hablando que la apostasía era tres cosas. Número uno, un desafío. ¿Un desafío a qué? Un desafío a la autoridad ya establecida. Y habíamos dicho también, ¿verdad?, que pensábamos que apostasía era simplemente el negar lo que ya yo sabía, o el cambiar lo que ya yo sabía por otra cosa que ahora me están trayendo. Y la apostasía tiene tres ramas. Número uno, la apostasía entra en desafiar un sistema establecido de autoridad.
Aquí, por ejemplo, hay un sistema establecido de autoridad. ¿Quién es nuestro pastor fundador? Durán. Él es el presidente de esta corporación, porque la iglesia es una corporación. Él es el presidente, pero si usted no lo sabe, hay un vice. Y a ese vice hay que respetarlo porque es parte de la autoridad que ya está designada dentro de la casa del Señor. Y luego de ese hay otras personas que están en posiciones honrosas que tenemos que respetar. E ir en contra de los que están en esas posiciones y desafiar la autoridad es una brecha abierta a la cosa. Y mucha gente dentro de la iglesia desconoce ese punto. Pero dijimos que en el cielo no va a haber esposa. Entonces, tenemos una persona que desafía la autoridad que está dentro de la iglesia ya establecida. Oye, la palabra que me dice que es una apóstata. ¿Cuántos apóstatas habrán en la iglesia? Segunda rama de la apostasía es una rebelión. Una rebelión es un levantamiento, una vez me escuche, contra una autoridad gubernamental que establecida. En especial, cuando esta rebelión se realiza con el fin de tumbar esa autoridad para usted poner la suya. Wow. Yo sé que eso aquí no pasa, ni en México, ni en fíjese, rebelión es el levantamiento contra una autoridad gubernamental establecida, en especial cuando yo quiero tumbar esa autoridad para ponerla a mí. Eso es una división, ¿verdad? Ahora, pero está hablando de una autoridad gubernamental. Toda autoridad gubernamental no tiene que ser nada más regida por las leyes del gobierno. La autoridad que hay aquí es gubernamental. ¿Por qué? Porque somos los que gobernamos toda administración y el gobernamiento, porque son los que traen ordenanzas, leyes, reglas, reglamentos. Y la tercera, por ahí, la tercera paso de la apostasía es el abandono o el abuso de su fe. Esa es la única que conocía. Y hemos visto que hay dos líneas dentro de la apostasía que desconocíamos. Y como el pueblo parece por falta de conocimiento, después de hoy, Cristo no va a tener respuesta. Amén. Hablamos la semana pasada de las dos formas principales, o sea, hay más formas. Mencionamos las dos principales de la apostasía. Número uno, que es alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en enseñanzas herejes. ¿Qué es hereje? Hereje es todo aquello que va en contra de quién? De Dios. Entonces, apostasía es enseñanzas bíblicas que van en contra de Dios. Y habíamos dado ciertos ejemplos la semana pasada. Y la segunda es renunciar a la fe cristiana, que es lo mismo que renunciar a Cristo. Y yo voy a dar un ejemplo. Yo conozco, porque la Biblia me dice que conocerás la verdad y la verdad que os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Todo aquel que cree en Cristo y en esta palabra. Pero ya ahora yo no quiero ser pentecostal porque no me gusta lo que está diciendo la Biblia. Ahora me voy a otra religión y su enseñanza es completamente distinta. Ya no tengo 66 libros, ahora tengo como 80. 76 años, se me hace difícil conocerlos y leerlos, tengo 80.
pero también están las otras religiones que han quitado de aquí y le han puesto de allá. La Biblia dice que a este evangelio es inevitable y que se le quita o le añada problemas que no. Entonces, ¿cuál es la manera de ver que estoy en el lugar correcto? La que cumple con todas. Eso es que tú estás en la verdad. Cumple, lo que yo creo cumple con todos los requisitos bíblicos. No necesito más nada para entender. Así que renunciar a lo que ya creo, porque un ángel se me reveló y me dijo que ya lo que yo estoy viviendo no es que es otro. Eso es apostasía. Así que nos quedamos la semana pasada en las características de un apóstata o un posible apóstata. Y habíamos hablado de Judas en el verso 3 en adelante que nos daba esas características de un apóstata o de un futuro apóstata. Y habíamos dicho que el verso 3, usted va a ir conmigo que yo voy a ir a tratar lo más rapidito posible, porque nos quedamos en un específico y de ahí en adelante queremos abundar. Hoy le digo, yo quería pasar a la tercera enseñanza hoy, pero el Espíritu Santo me dijo, no, así que algo Dios quiere hacer. Dijimos que la primera característica de una persona apóstata o de un posible apóstata era que dejaba de luchar por lo que cree. Si usted cree que usted tiene la razón, no deje de luchar por eso. Si usted cree que usted está en la verdad, no deje de luchar por eso. El que usted sea una persona que se rinde rápido, hay una brecha abierta que hay que cerrar. La segunda característica que tiene el verso 4. Personas que entran encubiertamente. Estos son los que yo llamo los cristianos de la secreta. Parecen de la CIA. Están ahí, pero nadie lo sabe. Están investigando, pero nadie se dio cuenta. Estos son los cristianos de la secreta. Ellos entran sigilosamente, camuflajeados, para que nadie se dé cuenta quién es quién. Y les voy a decir por qué. Si yo a usted le digo, María Antonia, directamente, yo estoy aquí, pero yo no creo en la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué usted va a hacer? ¿Por qué? Porque yo tengo un conocimiento y yo tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Automáticamente usted va a hacer nada, porque yo estoy clara en lo que yo creo. ¿Verdad que sí lo va a rechazar? Pero si yo vengo sigilosamente como la serpiente, ¿verdad? Y me gano primero la confianza de María Antonia, y voy poquito a poco tirándole un poquito aquí, un poquito allá, donde la Biblia dice, hay un verso que por ahí cogen y lo descubren, que es dar conforme a tu corazón. Pues yo voy a dar $50, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón, eso no es lo que Dios está refiriendo, hermano. Dar conforme a tu corazón, de lo menos que se trata es eso. Es que dar conforme a lo que está lleno. Si en tu corazón hay amor, tú vas a dar con qué? Con amor. Y cuando vamos con amor, no ponemos barreras en el camino. Eso es lo que significa la palabra cuando dice, dar lo que dice tu corazón. Entonces, como mi corazón es engañoso, vamos a tratar 50 para que. Y como mi corazón me dijo que enviara 50 y saliera de eso, pues 50 voy a dar. Pero si cada vez que nosotros vamos a darle a Dios, lo hacemos conforme a lo que está en nuestro corazón, por algo el Señor nos coge cada rato y nos está dando la misma palabra para que acabamos de entender. Así que personas que entran
encubiertamente, sigilosamente como la serpiente. Y van a ir y van a volver un poquito aquí sigilosos porque no se puede hablar. Y van a volver un poquito acá y cuando usted venga a ver, tiene el alma envenenada. Y se perdió esa persona y usted por seguirlo. Tercer característica es que el verso 4 son están con nosotros, pero no somos de nosotros. Lo diga yo, ¿verdad? Son impíos. ¿Qué quiere decir ser una persona impía? Una persona impía es el que no tiene o no siente ni compasión ni piedad. No demuestra ninguna devoción o ningún respeto por las cosas de Dios. Que usted no me respete ni respete mis cosas, está bien. Pero que usted no respete a Dios ni las cosas de Dios, eso no está bien. Entonces, cuando yo no respeto las cosas de Dios, usted no me ve ni me pone en el medio de Dios. Son moralmente pervertidos. Esas son las características que dice Judas del texto 30. Son moralmente pervertidos. Hay personas aún dentro de la iglesia que hacen unos vistecitos de gran número utilizando el nombre de Dios. Y eso yo lo veo como perversión. Cuando vayamos a bromar con el nombre de Dios, bromeemos en serio. Con mucho cuidado. Porque a veces nos blasfemamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Próxima característica. Niegan a Cristo porque no viven conforme a Él. Fíjense que en ningún momento está hablando de que niegan a Cristo porque dicen que no creen en Cristo. No. Niegan a Cristo porque no viven conforme a Cristo. Y no viven conforme a Cristo, es no viven conforme a la palabra. La conozco, quiero que todo el mundo se la aplique, pero no me la aplique. Y eso es bueno. Así que, verso 8, mancilla. ¿Qué es mancillar? Mancillar es causar perjuicio en la honra y en el honor de una persona. Ahí entra cuando usted le da el testimonio a alguien. Cuando usted dice algo de una persona, que es verdad. Cuando su criterio es suyo, lo bueno de los criterios es que María Antonia puede tener un criterio de él y no puedo tener otro. No necesariamente se tiene María Antonia. Y entonces, ¿qué pasa? Como yo creo que él es de esa forma, comienzo a qué? A hablar conforme a lo que yo creo que no necesariamente es cierto. Entonces, estamos que mancillando la honra del varón. Estamos mancillando el testimonio del varón. El hecho de que usted, María Antonia, haya tenido un problema o un roce conmigo, eso no dice que usted es una mala persona. Eso dice que hubo una indiferencia que hay que arreglarla. ¿Me entiende? Pero eso no me da ni permiso de ir donde duele. Mira, esta María Antonia, cuidado, porque hay ahí. Y yo le doy gracias a Dios porque no me va a decir. La buena pasamos.
mancilla. Es ensuciar una cosa, oye, me faltó la definición, es ensuciar una cosa dejando una señal o una marca. Eso es mancilla. Cada vez que usted por el piso, la obra o el honor de alguien, usted está dejando una marca en su corazón y una señal en el testimonio de él. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Características de un apóstata o un futuro apóstata. Son rebeldes. Estamos en el verso 8. Son rebeldes. En ellos hay un espíritu de altivez. Eso tampoco se ve en las iglesias hoy. Un espíritu de altivez. Es orgulloso. Es orgulloso, dígame. Claro. Pegado blanco. Claro, las cosas pequeñas hacen más daño que las grandes. Claro. Por eso es que la Biblia dice, verás por las zorras pequeñas. No le dice verás las zorras grandes. Verás las zorras pequeñas porque esas son las que dañan el dinero. Y como son chiquitas y no ocupan espacio, pues entre más la hagamos, más que son rebeldes, son altivos. Ellos están bien y más nadie está bien nada más que ellos. Son los que les gusta mirar por encima del hombro, aunque miran por los pies. Si no me da la cabeza, no hay que por encima del hombro, voy a mirar por el lado hablando. Activos, yo soy. Si yo soy, está todo. El problema no tiene conmigo. Se les olvida que la palabra dice que al activo Dios que en Puerto Rico diríamos al activo Dios le dice, háblame a la mano. Y mi marido no me escucha. Son los que blasfeman, todavía no me veo. Son los que blasfeman a los ángeles. Y habíamos dicho el domingo que aquí entran número uno. Ellos blasfeman contra lo que está en el cielo. Hablan de manera irrespetuosa de Dios y de lo que hay en el cielo. Habíamos mencionado ahorita los cristianistas de Francia, como el nombre de Dios por ahí, o el ángel que se podría hacer una vuelta a San Pedro. Que tener cuidado, hermano, con lo que está arriba. No se compara con lo que está aquí abajo. Pero también dijimos que el segundo punto es que blasfeman contra aquellas personas que Dios ha puesto en lugares corruptos dentro de una congregación. Por ejemplo, aquí se llaman a los pastores, los vamos a necesitar. Ahora, cuando yo siento como fuente de bendición para la cuando yo, fíjense, cuando yo
soy de bendición para María Antonia, aunque sabe que nos convertimos en cuando está hablando la Biblia de que blasfeman contra los ángeles, no solamente blasfeman contra los que están arriba, sino contra aquellos que se llaman para bendecir. Y eso, hermano, es una característica de una persona apóstata o uno en peligro de caer en la apostasía. Porque cada vez que yo daño, mancillo la imagen de mi hermano, estoy dañando y mancillando la imagen de Dios, que es el que está haciendo la transformación. Y nos quedamos en el verso 8, pero son ignorantes de Dios. Usted está ahí en el verso 8 de Judas. Dice que son ignorantes de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo hizo que yo me detuviera. Pero yo le prometo que termina. Y yo quiero primeramente, que no lo hice la semana pasada, definirle a usted lo que es ignorancia. Porque habíamos dicho que existen 8 tipos de ignorancia que la Biblia las marca y también habíamos dicho que la psicología también las menciona. O sea que si la ciencia los ha probado es porque la Biblia no está mintiendo. Y si la Biblia lo dice es porque la ciencia lo aprobó y tampoco está mintiendo. 8 tipos de ignorancia que bíblicamente hoy las vamos a ver y las vamos a definir. Pero yo les quiero decir lo que es ignorancia. Porque si usted tiene una moneda en la mano, la moneda tiene dos caras. Y la ignorancia también. La primera cara de la ignorancia es ausencia de educación, de instrucción o de información. Y aquí entra lo que conocemos como el intelecto. La falta de conocimiento, porque no hay ningún tipo de conocimiento con algún tema en específico. Usted va a ser ignorante de todos los temas, pero quizás usted, a mí no me habla política. Y si usted no habla de política, yo se lo voy a creer porque yo no estoy informada en el lo que me hace a mí en estos momentos ignorante a lo que está pasando en la política. Pero eso no quiere decir que yo soy ignorante entonces. Así que la ignorancia provoca la ausencia de educación, de instrucción o de información. Esta ausencia o falta de conocimiento. Pero ahora vamos para la segunda cara de la moneda. Ignorancia, en un lado, es que no conozco el tema. La otra cara es, no fue el tema, pero me da lo mismo. Exactamente. ¿No las dos caras de la ignorancia? La primera cara, no sé de lo que me estás hablando, me puedes decir lo que sea que te lo voy a creer porque no sé de qué me estás hablando. Pero la otra cara de la ignorancia es, sé de lo que me estás hablando, pero no me importa lo que sé. Ignoro, no le presto atención, no le doy importancia o es irrelevante para mí. Y el apóstata usa las dos caras de la moneda de la ignorancia. O porque no sabe, porque no escudriña la palabra, o la sabe, y como diríamos por ahí, se va. Ahora, ya sabiendo lo que es ignorancia, vamos a ir al primer tipo de ignorancia. Y habíamos dicho que era la ignorancia excusante. En la iglesia no hay excusero. Pregúntele, pastor, para que usted vea. Que nadie lo llama para decirle, no voy, porque es que mire. La ignorancia excusante
¿En qué se basa la ignorancia excusante? En la falta de responsabilidad y compromiso del creyente que lo lleva a justificar sus acciones. Esa es la ignorancia excusante. Si usted va conmigo a Romanos, capítulo 2, verso 1, Pablo le va a decir a usted lo que él entiende por la ignorancia excusante. Romanos, capítulo 2, verso 1. Ya que lo tiene, me lo leo, se lo agradezco. Oh, fíjense lo que Pablo entiende por la ignorancia excusante. No tiene excusa, es lo primero que dice Pablo. Eres ignorante porque en este caso, porque conoces que la Biblia dice que no hay excusa, pero aún así vives excusándote. Una de las monedas, ¿verdad? De las caras de la moneda. Conozco la palabra, pero me vale. Y dice, no tienes excusa, quien quiera que sea que tú. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Quien quiera que tú seas, puede ser pastor, puede ser ministro, puede ser apóstol, puede ser maestro, puede ser levita, puede ser lo que sea. Es más, puede ser no tener ni caso entre la iglesia, pero sea quien quieras tú, no tienes excusa. No hay excusa. Independientemente de la posición que tú tengas, no vas a estar excusado. Dice, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo que te condenas, porque tú que juzgas porque haces lo mismo. Esa psicología se llama proyección. Lo que yo tengo aquí, creo que todo el mundo también lo tiene. Lo que yo tengo aquí, siento aquí, creo que todo el mundo, al igual que yo, lo siente. Y eso es mentira, ¿no? Si usted tiene odio, no quiere decir que yo tenga odio. Si usted no ama, no quiere decir que yo no amo. Esto es individual. Pero como yo quiero justificarme, me justifico, para mí se me hace más fácil decirme a mí misma que todo el mundo es como yo. Lo cual es falso. Segunda ignorancia. Es la ignorancia presuntuosa. ¿En qué área del cristiano trabaja esta ignorancia presuntuosa? En su ego y en mi ego. La ignorancia presuntuosa te lleva a valorarte por encima de los demás. Podemos trabajar igual, María Antonia, para que me quedamos aquí. Tenemos el mismo llamado, Mercedes, tal lejos no sé cómo queda. Tenemos el mismo llamado, Mercedes, pero el mío va a llegar más lejos, porque yo tengo más chaucha. Porque yo puedo más, porque yo tengo más años teológicos que tú. Estas son las ignorancias presuntuosas, como que este evangelio se llevara por su mente. Eso sí, Pablo dijo, yo he sabido vivir en la pobreza y he sabido vivir en la abundancia. Y prefirió quedarse en la pobreza. Porque si hubiese querido quedarse en la abundancia, se hubiese quedado bajo las faltas de la pobreza.
Pero entre Gamaliel y Cristo, él fue más inteligente que yo no voy con Cristo. Olvídate de Gamaliel. Que lo que Cristo me va a dar, Gamaliel no lo tiene. ¿Entendió? Y ahí está la ignorancia presuntuosa. La Biblia te dice que esto no es esto no es con tu propia fuerza. Esto no es con tu cuenta de banco. Esto no es con tu diploma teológico. Esto es con el Espíritu Santo de Dios y con el permiso y el llamado de Dios. Si no hay llamado, hermano, todo lo que tiene, no. Mire lo que dice Romanos 11:35. Yo se lo voy a agradecer. Capítulo 11, verso 36. Fíjense cómo Pablo una vez más ve la ignorancia presuntuosa. ¿Por qué te haces ignorante? ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Por qué te crees mero? Porque todo lo que hacemos es porque es de Dios y es por Dios y es para Dios y así son todas las cosas hechas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Usted puede tener, hermano, un doctorado en lo que usted quiera, pero si usted no sirve para Dios, no sirve. No hay nada más claro que eso. La tercera ignorancia, la ignorancia culpable. ¿En dónde trabaja la ignorancia culpable? Esta trabaja con el autoengaño. ¿Y cómo es? ¿Con qué se come, Marta? Utilizar la palabra de Dios para justificar su condición. Lo peor de todo es que se lo creen. Usted nunca se ha encontrado con alguien que está un poquito frío o se apartó y cuando usted le quiere hablar, rapidito se escucha con la palabra. Hace poco tuvimos, hace como 3 años, tuvimos una experiencia. Porque él lo dice porque la palabra dijo que tenía que hacerlo así, mentiroso, eso no fue lo que dijo la palabra y eso no fue lo que dijo. Pero son tan egocéntricos que se les trató de explicar que lo que estás haciendo no es palabra, no es bíblico. No, ellos están bien. La palabra dice aquí tal cosa, pero por acá no me están diciendo que están llevando a cosa tal cosa. Pero nos justificamos con la palabra con el deseo de quedar bien. ¿Y de quedar bien con quién? Con el hombre. Con el hombre que quedamos bien. Él es el único que nos cree. O usted se cree que la gente quiere la bendita María. Bendito hermano. Hermano, al único que engañamos es al hombre. Porque Dios no puede ser burlado. Y eso delante de Dios nos hace ignorantes. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 17. Yo no me estoy inventando nada, estas ignorancias están en la Biblia. Santiago, capítulo 4, verso 17. Y yo le digo algo, tenemos que autoanalizarnos muchas veces para saber si no, soy una apóstata o soy una futura. O tengo características que me van a llevar a eso. Santiago capítulo 4, verso 17. ¿Me lo puede leer?
Wow. Mira lo que dice Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, seguro que eres culpable. Estás ignorante a que si la Biblia dice que eres culpable, porque tú sabes hacer lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces, estoy ignorante a que delante de Dios no es culpable de hacer. Vamos a la próxima ignorancia, que es la ignorancia racional. ¿En qué se basa la ignorancia racional? Se basa en creer, de verdad que está pasando, se basa en creer que tenemos la razón y nos mantenemos en una posición inflexible porque yo soy quien tengo la razón. Pero esta ignorancia racional me lleva a mí a la falta de empatía. No tengo la razón. Lo que yo le dije a usted, usted se lo merecía. Y yo estoy bien. Ella se lo merecía por lo que está haciendo. Pero si yo no hubiese hecho primero el trabajo de usted, antes de abrir mi boca y decirle lo que le dije, me hubiese dado cuenta que Lourdes necesitaba más una oración y unas palabras que necesitaba más un abrazo y un dedo señalando. Tenemos una ignorancia racional tan grande que miramos al hermano y no nos ponemos en sus pies, no nos ponemos en sus zapatos para por lo menos tratar de entender qué es lo que le pasa y buscar las palabras correctas que entren en su corazón y hagan el cambio. Colosenses lo habla. Colosenses capítulo 3, verso 2. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El que usted tenga la razón en algo no le da autoridad ni derecho a faltarle respeto a nadie. Si usted va a abrir la boca para destruir, no muerda, se hable. Que en mi ignorancia yo crea que porque como yo tengo la razón, tengo que decírselo, me saca a mí de la empatía, o sea, quedo delante de Dios como una persona que no es paciente, que no se mansa, que no se humilde, que no se buena, que no tengo misericordia. Por tanto, no se responsabilidad. Exactamente. Un día vamos a necesitar que alguien nos trate con misericordia y nos vamos a enojar. La palabra dice, se visten de piedad, mas cuando tú vas donde ellos a buscar la piedad, no la encuentras. Se visten de amor, pero cuando usted va donde ellos buscando ese amor,
te sacan del cohete. No me importa. No me importa. Y esos son candidatos a la apostasía, si no, ya no son apóstatas. La ignorancia adopta, es la quinta ignorancia. La ignorancia adopta es la que trabaja, pero voy a decir bajito para que no le impresione, en la falta de fe. La ignorancia adopta se lleva a cabo cuando la autoridad y el poder de Dios la afirmamos de aquí para afuera. Pero no la internalizamos de aquí para adentro. Que yo siempre le he dicho que el corazón del cristiano no es este. No es en este que Dios trabaja, a menos que usted sea un trasplante en la vena para que siga circulando. El corazón que Dios trabaja es el corazón que piensa. El que piensa se llama cerebro. Y ahí es donde están las mayores batallas del hombre y Satanás. Cuando le diga, a mí me dicen, póngase la mano en su corazón, yo me la pongo aquí. Porque mi batalla es yo no la pongo aquí. Yo la llevo aquí. Este es mi corazón. La esperanza de los que viajes espirituales, aquí es donde yo lo he matado. Este es el que yo tengo que entregarle a Dios. Este es el que lo pasa en su rojo. Yo te he dicho que cuando mi esposo le hicieron su trasplante de corazón, había muchos preocupados. ¿Te va a reconocer? Jamás. La ignorancia adopta es la que trabaja en la falta de fe. Un ejemplo de esto es cuando hablamos del perdón. No mire para la ganancia. María Antonia tenemos un roce de unos 40. Yo te perdono, pero cuando llegue el momento de saludar a los hermanitos, ese necesito de una persona que no perdona. ¡Oh! ¡Dame! Que te bendiga. Pero si se cajita. Clara, Dios te bendiga lo que yo he visto. Eso se llama ignorancia tóxica. Digo que creo en algo y aquí, pero cuando lo tengo que crear y sacarlo de aquí, entonces internalizo fracaso. Me hago ignorancia. Vamos a ver qué dice la segunda de Corintios 13. Es ignorante tonto, oiga lo que es cuando nosotros con nuestras acciones no demostramos el poder transformador de Dios. Dios cambia. ¿Por qué esa persona sigue siendo igual? Dios transforma. ¿Y por qué tú sigues con la misma actitud? Dios coge el corazón del hombre y se lo pone de piedra a carne. ¿Y por qué choco? Porque es más fácil decirlo, que salga para afuera, pero duele cuando lo pongo para adentro y que internalice.
Y optamos siempre por lo más fácil, por decirlo y no vivirlo. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Sobre todos. Una palabra infinita. Todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Su imagen va a ser la misma. Lo que está dentro es lo que se supone que está. Y a veces, hermanos, nos esforzamos tanto por parecer que afuera de más que somos, que cuando abrimos la boca o caminamos, dejamos descubierto la realidad de nuestra vida. Y eso delante de Dios nos hace ignorantes. Pero hablamos de las dos maneras de la ignorancia, las dos caras de la ignorancia. Está la ignorancia conjetural. ¿En qué trabaja esta ignorancia? En la adivinación y en el asumir. Asumir el pecado, hermano, no lo puedo hacer. Cuando usted asume algo, es que lo que usted piensa lo está dando por hecho y verdadero. Y lo que usted piensa de alguien no es lo mismo que yo piense de esa persona. No siga diciéndole a más nadie lo malo que yo soy y deja que esa persona me trate. Es más, cuando una persona me mira hablar, usted sabe qué pasa, yo tengo que preocuparme. Ay, Antonia, me llegaste mal, sabré que conmigo moriste. Yo no moriste, no te cristiano. O María el que nace, no lo puedo hacer. No sé qué puede de la iglesia no pasa. Pero cuando yo asumo, yo estoy dando por certero algo que no es real, que no es cierto, que el hecho de que María Antonia tenga un roce conmigo no significa que María Antonia tiene problemas de personalidad. A lo mejor el roce lo causé yo porque soy yo que tengo problemas. Y otros presentes, pero a lo mejor ella no lo quiere decir. Y debemos de tener cuidado, hermano, porque estas son las precisas cosas que nos hacen ignorantes delante de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 12. Lo voy a leer porque creo que no me quedan 5 minutos. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta al pastor, a la hermana Marta, a Domitina, a la directora de la dama. No, cada uno le dará cuenta a Dios de sí mismo. De sí mismo. Usted no le va a dar cuentas a Dios por mis actos. Yo le voy a dar cuentas a Dios por los suyos. Si alguien me pregunta, mira, hermano, si alguien me dice usted no de mí, nadie mejor que yo para decirme la respuesta. Nadie mejor que yo. La ignorancia conjetural se juega mucho con ella dentro de la iglesia. Está un poco para arriba. Ignorancia inevitable.
¿Cuál es la ignorancia inevitable? Esta se basa en los secretos de Dios. Es todo aquello que Dios no le ha revelado a los hombres. Usted sabe que el secreto que no se le será revelado al hombre. Pero eso no lo tenemos más. Si Dios no lo reveló, para creerlo, usted no lo va a revelar. Está entonces, como es la ignorancia inevitable, vayámonos a Efesios 3, capítulo 5, que dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Mire, hay cosas que Dios nunca las va a revelar, pero no se enoje, si aquello no lo va a revelar, se lo reveló usted, por algo no se lo reveló usted. Dios es Dios y hace como Él quiere. No se enoje, no se ponga celoso de los pueblos contaminados. Dele gracias a Dios que por lo menos no lo revelación. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana. Somos la ignorancia, la ignorancia querida. Esta se refleja cuando la persona no quiere conocer el aspecto de la realidad que le afecta. La ignorancia querida trabaja en el miedo de conocer la verdad de tu condición espiritual. Pero le echan la culpa a otro. Trabaja en el miedo de ser juzgado, en el miedo de ser menospreciado, en el miedo de ser rechazado, en el miedo de perder tu reputación o dañar tu testimonio. Mateo capítulo 5, verso 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Ignorancia querida. Yo creo que esta ignorancia es la que nosotros caemos. Especialmente aquellos que se apariencia. Y habíamos dicho por las características de una cosa, de apariencia, era como planear, era la secreta. No. El yo vivir de apariencia, mira hermano, yo le voy a dar un ejemplo sencillo. La Santa Cena. Usted sabe cuántos hermanos dentro de la iglesia pecan por ignorantes de la Santa Cena. Aunque estoy molesta contigo. Tengo tanto por la que no voy a pasar a todas las cosas. Y en los matrimonios, específicamente, digamos, predicado a la iglesia de la Santa Cena no pasamos. No pasamos, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que pedirte perdón. Y pedirte perdón es reconocer que se ha hecho mal. Pero yo soy perfecta, que no hago mal. En la Santa Cena mucho fracasamos. Porque es lo primero que nos dice la palabra. Que antes de acelerarte, de tomar la Santa Cena, que tú hagas aquí. Que vaya a donde. Pero prefiero quedarme en la silla. Usted sabe que se está haciendo
que el otro para ofender. Ignorancia querida. No quiero enfrentar la verdad de mi condición. Y le sigo echando tierra para esconder, la tierra para esconder, y cuando vengo a ver, hermano, estoy apartada de Dios. Mi fe ha cambiado y todo el mundo es culpable. Dios le bendiga, Dios le recuerde, el domingo que viene venimos para la tercera señal espiritual de los últimos tiempos. La persona que está a cargo de los frenos, por favor.